la llamada de socorro llegó a las 3 de la madrugada, mientras todos dormíamos. Nolan era madrugador, y fue él quien fue de habitación en habitación del hotel despertándonos urgentemente al resto, tras ver el mensaje en su teléfono del trabajo. 3 simples letras, que no ofrecían ninguna explicación, pero que nos decían que nuestra ayuda era urgentemente necesaria, SOS. El subidón de adrenalina hizo que nadie siguiera medio dormido, o necesitara un café, cuando nos reunimos en la habitación de hotel de Rebecca, que había estado haciendo las veces de centro de conferencias, para cuando tuviéramos que hacer llamadas a la universidad, o simplemente reunirnos entre nosotros. Éramos arqueólogos destinados en El Cairo, la capital de Egipto, muy cerca de las emblemáticas pirámides que definen la mayor parte del pensamiento, que viene a la mente de la mayoría de la gente cuando piensa en esta tierra. En concreto, se nos encargó estudiar los posibles asentamientos del antiguo Egipto, que se encontraban más allá del alcance inmediato del río Nilo. Aparte de algunas zonas urbanas muy rudimentarias que se centraban en torno a oasis, la antigua civilización egipcia dependía por completo del Nilo, de sus aguas ricas en nutrientes para sostener su economía agrícola. Así que cuando unas imágenes recientes de satélite mostraron unas ruinas potenciales en pleno desierto, lejos del Nilo o de cualquier oasis actual o antiguo conocido, nuestro equipo arqueológico fue enviado a investigar. El día anterior, 4 de nosotros, Christine, Daniel, Cameron y Greg, habíamos empacado todos los suministros que necesitarían para un viaje de una noche. Se suponía que el lugar estaba a 6 horas en coche por el desierto desde El Cairo, el tiempo suficiente para que hicieran un reconocimiento preliminar del yacimiento, y regresaran al día siguiente para informar a todo el grupo de cualquier hallazgo, de modo que pudiéramos decidir cómo proceder. En lugar de regresar a la hora prevista, las 6 de la mañana, enviaron una llamada de socorro a través de su teléfono de emergencia por satélite, sobre las 3 de la madrugada. «Tenemos que salir por ellos», dijo Rebecca, con voz autoritaria e inquebrantable como siempre. «No sabemos qué ha pasado. Tenemos que decírselo a la policía o al ejército». «Al diablo con eso», dijo Rebecca, interrumpiendo a Nolan. «A menos que les paguemos con la mitad de nuestro presupuesto, se van a tomar su tiempo. Tenemos que salir. Empiecen a cargar el camión». Sin decir nada más, Nolan y yo empezamos a cargar el camión con suficiente agua, comida y combustible para pasar 2 días en el desierto. Rebecca tomó nuestro teléfono satelital de emergencia, para seguir intentando establecer contacto con el grupo que había desaparecido. Al cabo de 1 hora de conducir hacia el oeste, los últimos trozos de El Cairo que podíamos ver habían desaparecido del retrovisor, y estábamos conduciendo directamente a través del desierto, y sobre dunas de arena en dirección a las coordenadas por satélite que recibimos al principio de la expedición. Por el camino hablamos de todas las posibilidades de lo que podía haber pasado, aunque nada se ajustaba a las circunstancias. Si se acababan de quedar sin gasolina o si su vehículo se había averiado, aún podrían responder a su teléfono por satélite, o enviar un mensaje más descriptivo que un simple SOS. No sabíamos qué más podía haber pasado aparte de la avería del vehículo. El lugar estaba lejos de la civilización, los nómadas que ocasionalmente pasaban por la zona no eran conocidos por ser hostiles. En ese momento me di cuenta de algo que no me llamó especialmente la atención, pero que ahora, recordándolo, debería haber sido una clara señal de alarma: el sol no brillaba tanto como de costumbre. Estábamos justo en medio del desierto, sin nubes ni árboles grandes a la vista que bloquearan los rayos del sol. Aunque por un momento me pareció extraño, no le di mucha más importancia. Al fin y al cabo, yo era un hombre de ciencia y razón. Hasta ese día, la superstición y la mitología no eran para mí más que interesantes notas históricas a pie de página a tener en cuenta, a la hora de contextualizar hallazgos arqueológicos. Como añoro ahora aquellos dichosos días de ignorancia. Cuando estábamos a solo 1 hora de las coordenadas del lugar de la investigación, Rebecca pidió a Nolan que redujera la velocidad. A unos 100 metros, vio a una persona caminando por las dunas. Cambiamos de dirección para acercarnos a él. Tal vez sabía dónde estaban nuestros amigos, o simplemente necesitaba ayuda. Después de todo, era muy raro que alguien caminara por el desierto tan lejos de cualquier forma de civilización, sobre todo sin un camello, o cualquier otro medio de transporte. «Hola»,
Rebeca gritó en árabe, después de que nos hubiéramos acercado lo suficiente como para salir y caminar hacia el desconocido. Obviamente nos escuchó, ya que se detuvo un momento, pero no se volvió para mirarnos y siguió cojeando hacia adelante. Rebeca le gritó esta vez en copto, pensando que quizá no entendía el árabe. De nuevo se detuvo y siguió cojeando. Rebeca, cada vez más impaciente y preocupada, corrió lo suficiente para ponerse delante de él y mirarle directamente. En cuanto su rostro se cruzó con el de él, soltó un grito ahogado y cubrió una expresión de asombro con las manos. Él se detuvo, frente a ella. Después de lo que probablemente fue solo un momento, pero pareció más largo, Nolan y yo los alcanzamos para ver lo que Rebeca estaba viendo. No tenía ojos. Donde debería haber dos globos oculares, solo había agujeros negros en su cara, y tenía rayas secas de sangre que bajaban desde donde solían estar sus ojos hasta sus mejillas. Tenía la boca ligeramente abierta, pero no tenía nada que decir, solo le temblaba el labio. Era evidente que el pobre hombre estaba traumatizado. Permanecimos en silencio ante aquel hombre durante unos instantes, pero nos pareció mucho más tiempo. Entonces empezó a tambalearse a nuestro alrededor, y Rebeca agarró al hombre por el brazo y se lo puso alrededor del hombro para sostenerlo. Yo me puse a su otro lado y me pasé su otro brazo por el hombro para que estuviera apoyado a ambos lados. Lo llevamos en dirección al camión, en sentido contrario al que llevaba cuando lo encontramos. Era evidente que estaba debilitado por lo que le había ocurrido, pero las pocas fuerzas que le quedaban, las dedicó a intentar darse la vuelta y continuar por el camino que llevaba antes. Rebeca y yo, con algo de fuerza, le ayudamos a subir a nuestro vehículo. ¿Qué demonios le ha pasado?, preguntó Nolan después de haber sentado al herido en nuestro camión. No lo sé, respondí, mirando a Rebeca para ver si decía algo. Me devolvió una mirada igualmente confusa. Lo llevaremos a un hospital cuando volvamos a El Cairo. Nuestra prioridad ahora mismo es encontrar a los demás. Seguimos conduciendo en dirección a las coordenadas en silencio, que solo rompía nuestro invitado diciendo de vez en cuando una palabra, ya X. Ninguno de nosotros entendió, pero desde entonces he aprendido que ya X es la palabra árabe para marcha atrás. Intentaba que diéramos la vuelta, y por desgracia, no le hicimos caso. El sol se volvía cada vez más brumoso a medida que nos acercábamos al lugar, pero los acontecimientos del día nos habían jugado una mala pasada. Habíamos creído que era mucho más tarde de lo que realmente era, lo que a su vez hizo que no prestáramos atención a lo que en retrospectiva era una advertencia muy clara. Por fin llegamos al lugar y nos quedamos perplejos cuando vimos nada. Quiero decir nada. Normalmente, cuando los yacimientos antiguos son reclamados por la tierra, forman una colina en la que todo acaba enterrado. Así es como los arqueólogos suelen obtener alguna seña de un yacimiento en el que concentrarse. En este caso, solo había desierto plano. Apenas una duna de arena. Si no están aquí, entonces ¿dónde están?, preguntó Nolan. Rebeca y yo nos lanzamos miradas preocupadas y luego volvimos a mirar a Nolan. Tenía razón. Si no los habíamos visto de camino al lugar y no estaban aquí, ¿a dónde podían haber ido? La única otra opción era que estuvieran perdidos vagando por el desierto, y dado lo extenso y peligroso que era, no era probable que sobrevivieran. Quizá consiguieron contactar con la policía o que alguien fuera por ellos. Pregunté. Entonces nos habrían avisado, replicó Rebeca, muy claramente asustada por todos los posibles desenlaces de la situación. Silencio un momento. Nolan se calló. Rebeca y yo miramos a Nolan con confusión. Nolan. Empecé antes de callarme. Lo oí. Era débil, pero se acercaba. Sonaba como un siseo, del tipo que haría una serpiente. Nuestra concentración se vio interrumpida por el sonido de la puerta del camión al abrirse. El hombre que habíamos recogido había salido a trompicones, y se movía histéricamente en la dirección de la que veníamos. Sucedían demasiadas cosas a la vez. Nuestros amigos habían desaparecido, el misterioso siseo, y ahora el desconocido cercenado que habíamos recogido por el camino, utilizaba las fuerzas que le quedaban para alejarse lo más posible de aquel lugar. Fue entonces cuando noté que el siseo se hacía más cercano cuanto más oscuro. ¿Qué hora es?
Pregunté, dándome cuenta de que algunas cosas no cuadraban. Nolan miró su reloj. Las 3 de la tarde. Dijo, dando a su reloj y luego el cielo una mirada de confusión. Ninguno de nosotros entendía lo que estaba pasando. Era casi el crepúsculo, con solo un tenue atisbo de luz solar en el cielo. No había dudas entre nosotros. Nos dimos cuenta de que estábamos sobrepasados al intentar encontrar a nuestros amigos por nuestra cuenta. Nos dirigimos hacia el camión. Nolan se sentó en el asiento del copiloto y yo en la parte de atrás, mientras Rebecca se dirigía a buscar a nuestro amigo sin nombre. La siguiente parte se la he descrito a muchos oficiales, egipcios, británicos y estadounidenses. Llevaba semanas sin ver en ese momento, así que no pude contemplar las caras de los británicos y estadounidenses que me interrogaron, pero por las leves risitas que podía oír de fondo supe que no me estaban tomando en serio. Solo los egipcios parecían tomarse en serio mi historia. Cuando Rebecca intentó agarrarse a su brazo, una serpiente salió disparada de la arena. No era una serpiente cualquiera, solo sobresalía unos 2,5 metros del suelo, pero solo por las dimensiones ya se podía decir que la criatura era mucho más grande, aún bajo la superficie. Rebecca se dio la vuelta y se enfrentó a aquella monstruosidad con los ojos muy abiertos. Parecía estar paralizada. El recuerdo de lo sucedido juega muy lentamente en mi mente hasta el día de hoy, cuando en realidad, todo sucedió en menos de unos pocos minutos. El resto del cuerpo de esta enorme serpiente emergió del suelo. Debía de medir más de 30 metros, pero se materializó del suelo muy rápidamente. Cuando Rebecca tropezó hacia atrás, la punta de la serpiente la rodeó, limitando sus movimientos y acercándola a su cara. Uno a uno, le sacó los ojos con su lengua bífida, saboreando el gusto mientras ella chillaba en el desierto vacío. Luego la devoró. De un solo bocado. Un momento estaba allí gritando y luchando en su cola, y al momento siguiente era solo un bulto viajando por el gaznate de esta bestia. Nolan sollozaba histéricamente, mientras yo guardaba un silencio atónito. Los dos queríamos darnos la vuelta, pero no podíamos. El hombre que habíamos encontrado antes se alejaba dando tumbos tan rápido como podía, pero la punta de su cola también lo encontró a él. Al ver que ya le faltaban los ojos, la bestia se deshizo de él de la misma forma que hizo con Rebecca. Esperaba que no supiera que estábamos en el vehículo. Esperaba que se marchara y pudiéramos escapar. Maldije en ese momento, recordando que las llaves del camión estaban en el bolsillo de Rebecca. Se dio la vuelta para mirar hacia el camión. Más rápido de lo que pude maldecir, una sacudida de su poderosa cola derribó el camión, y Nolan y yo resultamos heridos en la caída. Me quedé tumbado, incapaz de moverme, cuando su cola entró en el vehículo, envolvió a Nolan y tiró de él, haciéndole cortes con los cristales rotos de la ventanilla. Cerré los oídos todo lo que pude, pero seguía oyendo sus gritos mientras le devoraba los ojos, seguidos de un último grito y luego el silencio. Me quedé allí sollozando, sabiendo que vendría por mí. Y lo hizo. Sentí que su cola me envolvía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Me sacó por la misma ventana que a Nolan, haciéndome los mismos cortes en las extremidades mientras me arrastraba. Me encontré cara a cara con aquel horrible ser, y apenas tuve tiempo de asimilar la idea de que estaba a punto de perecer. Primero me devoró el ojo izquierdo. Grité de dolor, al igual que Rebecca y Nolan, cuando me cegó el ojo, y la criatura lo lamió con avidez. Antes de que se llevara mi ojo derecho, pude ver que la luz empezaba a volver al horizonte. Esperé momentáneamente que eso significara el fin de mi tormento. Lo hizo, pero no antes de devorar también mi otro ojo. Grité aún más fuerte cuando la oscuridad consumió mi mundo, y cuando sentí el calor de la luz del sol volviendo a mi piel. No me cabe duda de que si la oscuridad hubiera permanecido, la serpiente gigante también me habría devorado entero, pero supongo que la luz la ahuyentó mientras me liberaba y se enterraba bajo tierra. Después de aquello deambulé sin rumbo por el desierto, dolorido y sin vista. Mis zapatos se llenaron de arena caliente, sentía el sol pegándome y estaba a punto de rendirme y perecer. Por desgracia, me salvó una tribu de nómadas, que generosamente se encargaron de llevarme a El Cairo. Allí me dieron tratamiento, y me devolvieron a casa para que viviera como una sombra de lo que había sido.
Ya no puedo participar en excavaciones arqueológicas, ni hacer muchas de las cosas que antes me gustaban. Ahora fabrican unos aparatos maravillosos que pueden leer por ti y escribir las palabras que dices. Así es como mantengo mi trabajo como historiador, y como pude ponerme en contacto con mis compañeros de la universidad, que me informaron de que las fotos por satélite más recientes parecen mostrar que el yacimiento, que nos enviaron a investigar simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Mi árabe no es tan bueno como el de Rebeca, pero pude entender algo de lo que decían los nómadas que me encontraron. La palabra que más me llamó la atención fue Apep. Después de investigar un poco sobre ese nombre, me di cuenta de lo que nos habíamos encontrado. Supe que había devorado a mis amigos y que me había cegado. Me di cuenta entonces de que los antiguos egipcios, con toda su sofisticación y conocimientos, no se aventuraron a vivir en el desierto no porque no pudieran. Eran muy capaces. No lo hicieron porque sabían de la existencia de esta criatura.